Hola amigos, bienvenidos al canal Psicólogo Cristiano, donde vamos a tratar temas de psicología que de una u otra manera nos afectan a todos. Al final de cada tema veremos también qué dice Dios al respecto. El primer tema que tocaremos es la manera en que interpretamos nuestras vivencias y cómo las diferentes maneras de hacerlo puede afectar profundamente nuestro estado de ánimo. La psicología se refiere a esto como distorsiones cognitivas. Veremos de qué se tratan y cuáles son las principales. Estas distorsiones cognitivas son utilizadas por todos en nuestra vida diaria, trayéndonos consecuencias diversas. Empecemos. Antes de empezar, si te interesan los temas de psicología, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para avisarte cuando hayan nuevos videos. Haciendo esto me puedes ayudar a crear mucho más material y temas interesantes. Cuando un grupo de personas presencian un mismo suceso, cada uno extrae conclusiones distintas del mismo. Cada uno supone que lo que sucedió se debe a razones diferentes y atribuye intencionalidades diversas a cada uno de sus participantes. Esto sucede porque no vemos la realidad tal como es, sino de acuerdo a cómo somos nosotros. Nuestra manera de percibir, entender y sobre todo de interpretar lo que sucede tiene que ver con nuestras experiencias, con los aprendizajes de nuestras relaciones primarias, que es la familia, y con nuestro temperamento. Sobre cada uno de estos temas haremos videos más adelante. Los filósofos estoicos decían que lo que nos afecta no son las cosas que nos suceden, sino la manera en que las interpretamos. Otra manera de decirlo es que no nos afectan las cosas que nos suceden, sino lo que nos decimos a nosotros mismos sobre esas cosas que nos suceden. Esto encierra una gran verdad, pues el significado que le otorguemos a los acontecimientos va a determinar cómo nos sentiremos y cómo vamos a actuar. Esto nos lleva al modelo ABC de la terapia cognitivo-conductual, específicamente la terapia racional emotiva de Albert Ellis. Albert Ellis junto a Aaron Beck son los principales referentes de la terapia cognitiva. Como decíamos, este modelo plantea que generalmente pensamos que una situación dada provoca una emoción determinada. Por ejemplo, si repruebo un examen me voy a deprimir, sería lo lógico. Pero en realidad lo que deprime no es reprobar el examen, sino cómo interpreto esta situación. ¿Qué me digo a mí mismo sobre esto? Si pienso que reprobar demuestra que soy poco inteligente y que los próximos exámenes también los voy a reprobar, me deprimiré. Pero si en cambio pienso que hay muchos factores por los cuales pude haber desaprobado, como el tiempo de estudio o algo que me haya sucedido, hará que la emoción se regule. Por supuesto, no me sentiré bien, me sentiré frustrado, pero no con la intensidad de una depresión. También podría pensar que a todas las personas en algún momento les ha ido mal en un examen, aun a aquellos que son extremadamente inteligentes. Podría pensar también que en los próximos exámenes puede irme mejor. De esta manera, como decíamos, si bien tendré un cierto malestar, no será un malestar muy intenso. Para decirlo de alguna manera, todo el tiempo la realidad nos presenta infinidad de datos, entre los cuales nosotros seleccionamos solamente algunos. Es imposible para nosotros asimilar y procesar toda la cantidad de datos que nos presenta la realidad. El por qué seleccionamos algunos datos de la realidad y no otros se debe a mecanismos automáticos que no son del todo conscientes, relacionados con los tres factores mencionados antes: temperamento, relaciones primarias o familiares y experiencias de vida. Solemos cometer muchos errores al realizar este proceso, y estos errores son los responsables de gran parte de nuestros problemas emocionales y relacionales. Como también mencionamos anteriormente, en terapia cognitiva estos procesos reciben el nombre de distorsiones cognitivas y hacen referencia a maneras distorsionadas de percibir e interpretar la realidad. En este primer video veremos algunas de ellas y en un próximo las restantes. La primera que veremos será la abstracción selectiva o filtraje. Se percibe por medio de un mecanismo de selección automática no consciente solo aquellos sucesos que confirman los propios esquemas de pensamiento y se ignoran aquellos que lo contradicen. Por ejemplo, una persona con tendencia depresiva
va a recordar todas las situaciones en que ha sufrido pérdidas y fracasos, ignorando u olvidando todas aquellas en las que le ha ido bien. Una persona insegura de sí misma y tímida va a recordar con mucho detalle las malas experiencias que ha tenido con otras personas, las muchas veces en que ha sufrido rechazos o que le han dicho algo desagradable, pero le costará muchísimo recordar situaciones en las que le hayan hecho halagos o que alguien se haya acercado a ella con interés, y si lo recuerda, pensará que fue casualidad o que solo lo hicieron por lástima u obligación. Una persona con tendencia ansiosa ha de percibir y enfocar su atención en todos los posibles peligros o cosas que podían salir mal, sin considerar siquiera otras posibilidades, o sin considerar todas las ocasiones en las que se preocupó demasiado y no sucedió nada malo. Segunda distorsión cognitiva es el pensamiento polarizado o dicotómico. En esta distorsión se valoran los hechos y las situaciones de manera extrema, pasando de un polo al otro, sin tener en cuenta los aspectos intermedios. Uno es maravilloso o es terrible, es fuerte o débil. No hay puntos medios, no hay graduaciones. Por ejemplo, un estudiante cuando le va mal en un examen piensa que es incapaz y que estudiar ni siquiera es para él, pero en cambio, si le va bien, puede llegar a pensar que es sumamente inteligente o sumamente capaz o el más capaz e inteligente y que siempre le irá bien. Como vemos en esta distorsión, se pasa de un extremo al otro, lo que genera emociones sumamente intensas. Tercera distorsión es la personalización. Consiste en atribuirse a uno mismo la responsabilidad de acontecimientos o actitudes de otros sin tener evidencias que lo justifiquen. Por ejemplo, si en un grupo alguien dice que está aburrido, la persona con esta distorsión pensará, lo dice por mí, piensa que soy aburrido. Si el jefe en el trabajo se enoja, puede llegar a pensar, se habrá enojado conmigo, algo habré hecho mal. Cuarta distorsión es la generalización excesiva. De uno o varios hechos aislados se sacan reglas generales para otras situaciones que no están relacionadas. Por ejemplo, a una persona le va mal en una relación de pareja y piensa, siempre estaré solo, siempre me irá mal. Otra persona no logra encontrar trabajo tras varios intentos y piensa, nunca conseguiré trabajo, nadie me querrá contratar, voy a estar siempre desocupado. En esta distorsión es común la utilización de las palabras siempre y nunca. Quinta distorsión es la maximización y la minimización. Generalmente se da magnificando o exagerando los errores propios y minimizando los aciertos, y al mismo tiempo magnificando los éxitos de otros y minimizando sus fracasos. Aunque también puede darse de manera inversa, magnificando y exagerando los errores de otros y minimizando los propios. Por ejemplo, alguien que realiza bien una tarea piensa, cualquiera lo hubiera podido hacer. Otra persona pregunta en clase algo que ya se hubo preguntado y respondido, y luego se queda pensando en lo terrible que fue haber hecho esa pregunta tonta. También se idealiza a otras personas por ciertas áreas en las que tienen éxito, pero se ignora o se niega aquellas áreas en las que éstas fracasan. Sexta distorsión cognitiva es la adivinación o lectura del pensamiento. Se cree saber, sin evidencias, las intenciones o sentimientos de los demás. Se utiliza el mecanismo psicológico de la proyección, que consiste en atribuir a otra persona pensamientos, intenciones, motivaciones o sentimientos propios como si los otros fueran similares a nosotros. Por ejemplo, esta distorsión se reconoce por pensamientos como sé que piensa esto o aquello de mí, tiene la intención de esto o lo otro, o seguro que siente que esto o aquello otro. Séptima distorsión es el razonamiento emocional. Es la creencia personal de que las emociones reflejan cómo son las cosas. Se toman las emociones como criterio de realidad. Por ejemplo, si alguien se siente atemorizado,
cree que debe haber un peligro real sin siquiera buscar la manera de comprobarlo. El solo hecho de sentir temor debe ser la prueba contundente de que existe un peligro real. Si una persona se siente un fracasado es porque lo es. Si se siente bien tomando una decisión, esa decisión debe ser correcta, pues su sentimiento le indica que así es. Octava distorsión cognitiva. Etiquetamiento global. Se toman uno o dos rasgos de una persona o de uno mismo y se etiqueta de manera global, como si esa característica representara a toda la persona y no solamente a un aspecto de ella. Las etiquetas en esta distorsión suelen ser globales, rígidas e inalterables. Ejemplos. Una persona a quien le cuesta las actividades académicas puede ser etiquetada o etiquetarse a sí misma como ignorante o poco inteligente sin considerar otras áreas en las que puede desempeñarse muy bien. Como un paréntesis, comento que esto está relacionado con la teoría de las inteligencias múltiples que veremos en algún otro video. Otra persona que tiene una mala actitud y es etiquetada como mala persona o desinteresada, sin considerar si fue una actitud específica o simplemente tuvo un mal día. La novena y la última distorsión que veremos en este video son los debería. Consiste en creencias rígidas e inflexibles sobre cómo debería ser uno y los demás. Estas exigencias rígidas hacia uno mismo generan autocrítica excesiva e inhibición. Cuando estas exigencias se dirigen a otras personas, generan ira, agresividad e intolerancia. Como ejemplo, pensamientos tales como debería hacer siempre las cosas bien, no debería equivocarme, o los demás deberían estar siempre disponibles para mí, etcétera, etcétera. En esta distorsión, la frustración es constante porque uno nunca está a la medida de sus exigencias y mucho menos los demás. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado explicando brevemente las principales distorsiones cognitivas. Recordemos que hay más. En el próximo video veremos un poco más sobre cómo identificar estas distorsiones y cómo trabajar en nosotros mismos para que no nos afecten de una manera importante. Asimismo, como dijimos antes, también veremos al final del tema qué es lo que dice la Biblia al respecto de esto. Bueno, espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse y darle clic a la campanita para poder avisarles cuando haya nuevos videos. Les agradezco y si quieren dejar en los comentarios qué opinan sobre este tema, si quieren contar si alguna de estas distorsiones las pueden reconocer en su vida diaria, háganlo con confianza y también si quieren sugerir algún tema, les agradecería. Muchas gracias, nos vemos la próxima.